Cuba Información. Bueno, el hecho de que yo esté ahora mismo desde hace ya 5 años trabajando y viviendo en La Habana, en Cuba, no quiere decir que fuera una reacción o una decisión tomada muy aceleradamente, con prisa, sino es una cuestión que a muchos les parecerá tal vez morboso, pero yo venía pensando en radicar aquí desde hace más de 28 años. Lo digo porque en el año 1980 se me dio la oportunidad de venir previo a un informe que hice para poder rodar para la segunda cadena de televisión española unos programas como objetivo el objetivo era sencillamente el trasladar un poco lo que se hacía en la isla a nivel de trova, de jazz, de música instrumental, de canción, de bolero, de salsa, etcétera, etcétera. En realidad me costó bastante porque, aunque había un informe bastante, yo diría que comprensivo por parte de mi jefe, que era José Luis Balbín, al que agradezco desde aquí, y hace ya tantos años, pero nunca es tarde si la dicha es buena, para agradecérselo, el gesto que tuvo de permitirme venir. También es cierto que en el año en el que acudí para todos los estudios de grabación y a todas las compañías con objeto de hacer esos reportajes, vi que había tal amabilidad, tal sentido de la colaboración, no diría de la puntualidad, que es algo que me parece que es innato, eso de la impuntualidad en Cuba, ¿no? Pero obedece a otras causas muy diversas, entre ellas a este tremendo clima, que de repente hay un sol maravilloso y de repente una lluvia a la londinense, una lluvia a la vizcaína, una lluvia a la donostiarra, o de repente una lluvia torrencial como corresponde al Caribe. Quiero decir que la amabilidad de estas gentes superó con mucho esos pequeños errores y esos pequeños fallos, con lo cual, y para no ser muy largo, disfrutamos de un mes en La Habana entrevistando a lo que era Iraquere en aquella época, entrevistando a Noel Nicola, Mauri Pérez, la hermana de Silvio Rodríguez, Sara González, Manguarelos, Cañas, Emiliano Salvador, una pléyade inmensa, Santiaguito Feliu, Donato Poveda, que sería muy largo y prolijo ahora señalar. Yo tuve una sensación como de que ya había vivido aquí. Me pasó como dice el Che Guevara en sus memorias cuando tocó las piedras de Machu Picchu, que pronunció una frase realmente hermosa, que era: ¿cómo se puede tener nostalgia de lo que no se ha vivido? Yo la sentí y evidentemente me decidí a venir a La Habana. El regreso a Madrid fue bastante emotivo, tuvimos nada más y nada menos que 6 programas por emitir, lo hicimos y me acusaron, como es lógico, dentro de lo que ahora es falsimedia, de parcialismo, de falta de objetividad, de rojo comunista repugnante, de que estaba haciendo propaganda del castrismo cubano, y yo me limitaba a sencillamente poner música, con lo cual me di cuenta de que esa especie de enfermedad, esa psicopatología de los medios de comunicación de la derecha, que en España ya son todos, salvo 2 excepciones, pues seguía haciendo mella en mis colegas de profesión. Pero al tiempo vi que había hecho algo bastante beneficioso para todos, sobre todo para la gente joven, que en aquel momento creía que solo existían Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, y se dieron cuenta de que había mucha más gente detrás, y no solamente ya nombres, había una organización total, un terrible maremoto de guitarras, de timbales, de tumbadoras, de laúdes, de treses, de voces, de baile, de sensualidad, que superaba con mucho todo lo que los fachas de siempre hubieran querido que no existiera, ¿no? En cualquier caso, el regreso, como digo, me hizo repensarme que debería repetir la historia, cosa que lamentablemente no pude hacer en los años que siguieron dentro de esa llamada democracia y esa transición. Es curioso que en la época más dura, aparentemente, cuál eran los años 80, sí se pudiera venir a Cuba, y a partir de los años 85, 86, no se admitió ningún viaje en este sentido a la isla, y menos aún protagonizado por quien nos habla. Bueno, pues yo agradezco a Cuba Información que me dé esta oportunidad, no solo para colaborar con vosotros, sino también para contar un poco mi experiencia, que, como digo, partió de allí, y yo ya repensé y pensé
en que vendría de alguna forma a trabajar y a vivir en La Habana cuando pudiera. Pero para ello tenía que desarrollar un sistema que me permitiera irme tranquilo de la península ibérica. ¿Qué hice? Después de abandonar, tras muchas censuras y pasillos, Radio Televisión Española y de las JONS, dicen los viejos, pues trabajé para acabar, digamos, de solventar las pequeñas deudas que pudiera tener, acabar de pagar el apartamento, etcétera, etcétera, y ya una vez que a mi familia le cedo lo que yo había comprado y me quedo ya sin otra cosa que lo opuesto, hablé con mis compañeros de la Alianza de Intelectuales Antiimperialistas para venir en un viaje y tratar de, bueno, desarrollar las conversaciones pertinentes para lograr un trabajo, cosa que se hizo gracias a la intervención de Abel Prieto, que es uno de los ministros más corajudos y valientes, jóvenes y brillantes de la Revolución, y de un poeta también al que agradezco en el alma su gestión, que es Waldo Leiva, director del Centro Iberoamericano, donde la música tradicional es parte fundamental, no solo ya en Cuba, sino en todo el continente, como digo, iberoamericano. Ahí trabajo desde hace 5 años y me he encontrado durante este largo tiempo que he vivido, convivido, trabajado con cubanos, prácticamente solo con cubanos, aunque lógicamente veo a compatriotas de aquí y de allá. Me he visto con gente de otras nacionalidades, vascos, catalanes, italianos, franceses. En cualquier caso, el hecho es que fundamentalmente con personas de Cuba, para Cuba, que viven en Cuba, que son más o menos revolucionarios, otros lo son mucho, otros... Esto no es un país en el que todo el mundo, digamos, pertenece a un movimiento, llamémosle comunista, marxista y leninista, en absoluto. El Partido Comunista de Cuba es el garante de la revolución y los ciudadanos son, ante todo, eso sí, en un gran porcentaje independentistas, fidelistas y revolucionarios. El sistema que se ha desarrollado en Cuba ha conseguido una sociedad con unas carencias tremendas por culpa del bloqueo y por culpa también de otros elementos como son la complicidad de naciones y de presidentes en la Comunidad Europea. Mi trabajo es un pequeño microcosmos en el que hay 14 trabajadores. Yo soy el único extranjero, pero como ya llevo un tiempo, un lustro, ya dejo de ser un poco español, paso a ser un poco cubano y entonces soy el cubañol del centro, ¿no? En cualquier caso, la gente que me rodea es gente, primero, amable, dulce, cariñosa, con sus dificultades para, como dicen ellos, resolver el día, pero hay algo mágico en todos ellos, que es la seguridad de que el día se resuelve y no pasa nada. Nadie les va a echar de casa, nadie les va a dejar sin piso, nadie les va a dejar sin trabajo. Es algo, esa seguridad inmensa de que por lo menos sabes que el Estado está contando contigo como ciudadano. Y otra cosa que me gustaría señalar es la ausencia de violencia policial en las calles. Aquí, por mucho que diga Falsimedia, por mucho que diga todo el mundo, garantizo y doy mi palabra de honor de que en 28 años que llevo viniendo y 5 viviendo, jamás he visto a un policía dar siquiera un empellón a una persona, sea o no un delincuente. Eso es algo que es tan mágico, a lo que no estamos acostumbrados, naturalmente, en ese llamado primer mundo. Por otro lado, quiero señalar que he encontrado una acogida tan enorme, con una cultura tan brutal, que es el único país del mundo en el que puedes encontrarte con una persona que está limpiando una habitación y que tiene un libro en las manos, que puede ser de Daniel Chavarría, que puede ser de Miguel Barnet, puede ser de Leonardo Padura, puede ser de Joaquín Sabina, puede ser de Alfonso Sastre. En cualquier caso, la cultura es algo tan tremendo aquí que hay motivos para llorar de emoción, y no lo digo en broma en absoluto. Un pueblo culto, dijo José Martí, que es el apóstol de, yo diría que de toda Latinoamérica, con Bolívar, con San Martín, que un pueblo culto era un pueblo libre. Y el pueblo cubano es el más culto de toda América, incluida la del norte, que no es difícil. Así que esas son parte de las razones que me han llevado a trabajar y a estar orgulloso de estar entre los cubanos. Tranquilidad, emoción,
cultura, cariño, ternura, necesidades sí, pero con la seguridad de que nos las pasamos seguro y no van a mediar más en nuestra vida ni van a ser ninguna tragedia. Desde Cuba a toda Euskadi, a toda España, a toda Europa, Cuba no es como la pinta Falsimedia. Y si no, date una vuelta, chiquillo.